¿Consiguen ver? Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Bueno, en el brazo tenemos dos regiones. Ustedes recordarán que en la región anterior teníamos dos planos. En el plano superficial está el bíceps y en el plano profundo están los músculos coracoraquial y braquial anterior. Bueno, en la región posterior tenemos al tríceps braquial. Tríceps braquial. El tríceps braquial está constituido por tres cabezas de origen. La porción larga del tríceps, recuerdan, se inserta en la superficie subglenoidea, es decir, por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula, y va a terminar junto con los otros dos tendones que vienen del vasto interno y externo en el olecra. En la cara posterior del húmero, si recuerdan ustedes, está el canal de torsión. Ese canal de torsión tiene una dirección de adentro para afuera y de arriba a abajo, y sirve de trayecto para el nervio radial. El nervio radial, recordarán que se origina del plexo braquial del tronco secundario posterior, y aquí a este nivel se va acompañado por la arteria humeral profunda, rama colateral de la arteria humeral. Entonces, en la cara posterior, el canal de torsión divide esa cara en dos superficies, una superficie superior y externa, y ese es el sitio de inserción del vasto externo, y otra superficie inferior e interna, donde se inserta el vasto interno. Entonces, aquí esta es la cavidad glenoidea, se ve ahí, esta es la cápsula articular de la articulación escapulohumeral, y por debajo aquí de la cavidad glenoidea, aquí se inserta la porción larga del tríceps. Recordar que esta porción larga del tríceps pasa por este espacio limitado por los redondos. Aquí tenemos el redondo menor arriba, el redondo mayor acá abajo, y divide ese espacio en dos superficies. Una superficie externa cuadrilátera, que es el cuadrilátero húmero tricipital, por donde pasan el nervio circunflejo y la arteria circunfleja posterior. El nervio circunflejo es también rama terminal del plexo braquial y se origina el tronco secundario posterior. Recordar que este tronco secundario posterior recibe el nombre de radio circunflejo. ¿Qué quiere decir eso? Que está originando a dos ramas terminales, el nervio radial y el nervio circunflejo. Ese nervio circunflejo es la que va a inervar al deltoides y al músculo redondo menor. Los otros músculos del hombro van a estar inervados por ramas colaterales del plexo braquial. Por ejemplo, aquí el supra y el infraespinoso van a estar inervados por el nervio supraescapular. El nervio redondo, el músculo redondo mayor va a estar inervado por el nervio redondo mayor. El subescapular por los músculos, por los nervios subescapular superior e inferior. Es decir, los músculos del hombro en sí están inervados en general por ramas colaterales del plexo braquial. No así el deltoides y el redondo menor, que están inervados por el nervio circunflejo, que es una rama terminal del plexo braquial. Por eso es muy importante al estudiar el plexo braquial, ustedes deben distinguir las ramas colaterales de las ramas terminales. El plexo braquial tiene 7 ramas terminales. Del tronco secundario posterior salen 2, el llamado radio circunflejo. Entonces ahí sale el nervio radial y el nervio circunflejo. Del tronco secundario anteroexterno también sale el nervio musculocutáneo y la raíz, una de las raíces del nervio mediano, que tiene 2 raíces, raíz interna y raíz externa. En este caso la raíz externa en la que se origina. Y el tronco secundario anterointerno, ahí se origina la raíz interna al mediano, el nervio cubital y los 2 nervios braquial cutáneo interno. Uno es el braquial cutáneo interno y el otro es el accesorio del braquial cutáneo interno. Esos 2 nervios braquial cutáneo interno son nervios sensitivos, exclusivamente sensitivos. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a tener una inervación cutánea, no así los otros nervios, los otros 5 nervios, ramas terminales, son mixtos.
¿Qué quiere decir? Que inerva músculo, es decir, la parte motora, inerva también la parte cutánea, que es sensitiva. Son mixtos. Esto tiene que distinguir que son nervios mixtos de nervios exclusivamente sensitivos. Entonces, está inervado por el nervio radial. El nervio radial, al descender aquí por la región posterior del brazo, por el canal de torsión, inerva en su trayecto a las tres porciones del tríceps. Entonces, este tríceps, ¿cuál va a ser la acción? Extensor del brazo, es decir, extender el brazo. Esa va a ser la acción, extender el antebrazo, perdón, extender el antebrazo. El nervio radial no pasa por este por este cuadrilátero, no, más bien pasa ya acá por debajo del redondo mayor, por debajo del redondo mayor. Aquí este espacio triangular, recordar nada más, este se llama triángulo homotricipital. Por aquí sale una rama escapular de la escapular inferior, solamente una arteria. Acá sale, sí, el nervio circunflejo y la arteria circunfleja posterior. Entonces, el nervio circunflejo, recuerda, inerva al deltoides e inerva al redondo. Entonces, en la región posterior del brazo solamente tenemos al tríceps braquial. Y recordar que el tríceps braquial tiene entonces terminación acá en el olecrano. Y sus tres cabezas de origen. Saber esas inserciones. En la región externa del antebrazo tenemos 4 músculos. Ustedes si miran su antebrazo, de hecho, tienen que hacer siempre, practicar la anatomía de superficie. En el antebrazo hay 3 regiones. La región anterior, la región externa, la región posterior. La región anterior ya habíamos estudiado. Si recuerdan ustedes, la región anterior tenemos el primer plano, el plano de los músculos epitrocleares. Segundo plano, el plano del flexor común superficial. El tercer plano, el plano de los flexores profundos, ahí incluye 2 músculos, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. Y el cuarto plano, que es el plano más profundo, el plano del primador cuadrado. En la región externa no tenemos plano, tenemos 4 músculos y esos músculos están dispuestos una sobre otra, como si fueran capas. Si ustedes se imaginan la cebolla, capas concéntricas así, una sobre otra están dispuestos los músculos de la región externa. El más superficial de todo es el supinador largo. Después está el supinador largo, que tiene otro nombre también que hay que saber. El braquio radial o húmero estilo radial. Este nombre es muy interesante. Húmero estilo radial me está diciendo la inserción. Se inserta en el borde externo del húmero, aquí, borde externo del húmero, y termina en la apófisis estiloides del radio. Por eso es el nombre húmero estilo radial. También se lo denomina braquio radial. Supinador largo, mal llamado supinador porque no, en realidad su acción principal no es supinar. Más bien es flexionar el antebrazo sobre el brazo. Es un músculo más bien flexor, no tanto supinador, mal llamado supinador. Entonces el nombre más interesante que hay que recordar es el húmero estilo radial, porque va a recordar la inserción. Entonces, borde externo. Generalmente el húmero tiene un borde externo bien saliente y este se presta a inserción aquí. Por debajo de la inserción del supinador largo o braquio radial o húmero estilo radial se inserta también en el borde externo el primer radial. El primer radial es un músculo que va a terminar en la cara posterior aquí de la mano, cara posterior, el primer radial en la base del segundo metacarpiano. Por lo tanto, va a ser un músculo extensor, extensor y separador. Separador de la mano, separador. Extiende y separa. Eso tiene que ser. Y recordar, de alguna manera de ayuda a memoria, el primer radial termina en el segundo metacarpiano y el segundo radial termina en el tercer metacarpiano. Siempre en la base y en la cara dorsal. En la cara dorsal. Eso es importante recordar, porque si ustedes piensan que termina en la cara palmar,
la acción va a ser diferente. Los músculos que están ubicados en la cara palmar van a tener acción flexor o flexora. Sin embargo, los que están en la cara posterior tienen acción extensora. Eso tienen que saber. Los que están en la cara posterior son extensores y los que están en la cara anterior son flexores. Bien, y justamente estos dos tendones se van a ubicar acá en un espacio que se llama tabaquera anatómica. Tabaquera, ya vamos a ver entre qué tendones se forma esa tabaquera. Y eso uno puede observar bien haciendo la anatomía de superficie la tabaquera anatómica, extendiendo así la mano y mirando en la cara dorsal se ve los tendones, sobresalen, hacen prominencia debajo de la piel y puede observar la tabaquera anatómica. Entonces en la tabaquera anatómica van a estar estos dos tendones, la del primer radial y el segundo radial. Y además va a estar la arteria radial. Esa arteria radial usted tiene que recordar que esa arteria viene por el canal del pulso en la cara anterior del antebrazo y después llega a la mano y contornea hacia atrás. Es decir, la arteria radial llega a la mano, pero no por su cara anterior o palmar. Al contrario, por la cara dorsal. Contornea aquí y pasa por este espacio, por la tabaquera anatómica y perfora el primer espacio intermetacarpiano. Entonces, una manera de recordar también la arteria, los arcos arteriales de la mano. Si ustedes hacen un poco de memoria, tenemos arcos arteriales palmares y arcos arteriales dorsales. El arco arterial palmar tenemos dos, el arco arterial superficial y el arco arterial profundo. Y esos dos arcos arteriales se forman entre la arteria radial y la arteria cubital. Solamente, ¿en qué se diferencia? En que en un arco arterial es la rama terminal de una arteria que se anastomosa con la rama colateral de la otra. Entonces, tienen que saber que como es en la arteria radial que se entra en la mano con la cara posterior, esta la rama terminal de la arteria radial es la que va a formar el arco arterial profundo con una colateral de la cubital, por supuesto. Sin embargo, la arteria cubital que entra por la cara anterior por el conducto de Dulloy, que es más superficial todavía con el túnel carpiano, entonces entra por la cara anterior y va a formar arco arterial superficial. Entonces, de manera de recordar, los arcos arteriales superficial y profundo de la mano, ¿cómo están formados? Siempre están formados por arteria radial y cubital, pero ¿cuál rama terminal de cuál de las arterias y rama cuál lateral de cuál es la arteria? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, el arco arterial profundo va a estar formado por la rama terminal de la arteria radial con una colateral de la cubital. Y al revés, el arco arterial superficial va a estar formado por la rama terminal de la arteria cubital y por la colateral de la radial. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, hay algunos tímidamente. Bueno, pero hay que leer. Bueno, los otros dos músculos de la región externa tenemos el segundo radial y el supinador corto. Este segundo radial ya está por debajo otra vez del primer radial. El primer radial se insertaba aquí por encima del epicóndilo, en el borde externo. El segundo radial ya se inserta en el epicóndilo. Ya. Entonces ya se va a convertir en músculo epicondilio. Al igual que el supinador corto, que también va a ser epicondilio. El segundo radial ya dijimos, entonces, termina en la base del tercer metacarpiano. Entonces, para recordar, el primero en el segundo y el segundo en el tercero. Siempre en la cara dorsal. Recuerden eso. Siempre en la cara dorsal. Por eso, ambos músculos radiales son extensores, no son flexores. ¿Por qué? Sus tendones están en la cara posterior, terminan en la cara posterior. Si bien se originan, ocupan en la región externa, terminan en la cara posterior de la mano. Entonces son extensores de la mano. Y a la vez son separadores, extensores y separadores. Al revés del cubital anterior y el cubital posterior, que son aproximadores.
Recuerden este movimiento, cubital anterior y posterior aproxima la mano. Normalmente no es un término anatómico, esto es lo que le voy a decir. Yo le llamo este movimiento, movimiento de cha-cha. Le falta algunos cha-cha, ese movimiento. No es para que le digan ustedes a otros de los colegas, es movimiento de cha-cha. No, para que ustedes recuerden, movimiento de cha-cha, entonces esto es aproximación, abducción, abducción de la mano. Recuerden que la muñeca flexión, extensión, solamente en dos ejes tiene movimiento. No tiene ese movimiento de circunducción ni de pronosupinación, porque la articulación de la muñeca es la radiocarpiana, la que hace rotación, es decir, pronosupinación, es la radiocubital, que es diferente a la articulación de la muñeca otra vez. Y la que hace circunducción es la articulación mediocarpiana, es decir, entre los huesos del carpo ya. Así es que, entonces, no hay que confundir eso, no hay que confundir. La articulación radiocarpiana es la articulación del radio, la cara inferior del radio con los huesos de la primera fila del carpo. Es una articulación de tipo condilia y tiene dos ejes de movimiento. Movimiento de flexión, extensión y movimiento de aproximación, separación. Hasta ahí. Entonces, la pronosupinación también es ahí a nivel de la muñeca, pero no en la articulación de la muñeca, es radiocubital inferior. El radiocubital inferior es una articulación independiente, al igual que participan en la radiocubital superior. Ambas articulaciones, la articulación del codo. La articulación del codo, en la articulación acá, entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea del cúbito, esto produce movimiento de rotación, mientras que aquí, entre en la cavidad sigmoidea mayor y la tróclea humeral produce flexión y extensión. Entonces, en la articulación, el codo tiene dos tipos de movimiento también, o dos ejes de movimiento. Una es flexión y extensión y la pronosupinación. Pero esta articulación radiocubital superior está dentro de esta articulación. Dentro. En la muñeca no. En la muñeca la radiocarpiana es una articulación independiente, tiene cápsula independiente, y la radiocubital inferior es otra articulación independiente, tiene cápsula independiente, tiene ligamentos independientes y una cavidad diferente. Si en el codo, estas tres articulaciones integran una sola articulación. Es una sola cápsula para estas tres articulaciones. Entre el radio, entre la cabeza, la cúpula radial y el cóndilo, entre el contorno de la cabeza, la cavidad sigmoidea menor, y entre la tróclea y la cavidad sigmoidea mayor. Eso tienen que saber. Anatómicamente hay tres articulaciones, pero funcionalmente hay dos articulaciones. La troclear acá entre la cabeza, entre la tróclea y la cavidad sigmoidea mayor, y la radiocubital superior. Es que es una tipo trocoide que produce rotación. Rotación es pronosupinación. Bien, entonces, este supinador corto tiene la peculiaridad de que tiene dos tipos de fascículos. Un fascículo longitudinal, este es el que es epicondilio, y otro fascículo transversal. Entre los dos fascículos atraviesa la rama posterior del nervio radial. Recuerdan que el nervio radial venía en el brazo, en la región posterior, y por el canal de torsión. Ese canal de torsión venía de adentro para afuera y de arriba a abajo y contorneando. En el codo, el nervio radial se ubica en el canal bicipital externo. Ese canal bicipital externo está limitado entre el tendón del bíceps y el supinador largo. Ahí se ubica entonces el nervio radial. Y después se divide en dos ramas. La rama anterior, esta va a ser sensitiva. Y la rama posterior es motora. Esta rama posterior pasa hacia atrás y va a inervar a todos los músculos de la región posterior. Se va a ubicar en la región posterior entre los dos planos musculares de la región posterior. En la región posterior vamos a tener 8 músculos dispuestos en dos planos. 4 planos en la región superficial y 4 planos, o sea, 4 músculos del plano superficial y 4 músculos del plano profundo. En la región externa, entonces, tenemos, resumiendo, 4 músculos: el supinador largo húmero-estiloradial, el primer radial, el segundo radial y el supinador corto.
Entonces, los 4 están inervados por el nervio radial. De los 4 músculos, 2 son epicondilios, los 2 más profundos, es decir, el segundo radial y el supinador corto. Estos son epicondilios. Epicondilio, ¿qué quiere decir? Que nace en un tendón común acá en el epicóndilo. El epicóndilo es el que está por encima del cóndilo. El que está por encima de la tróclea es epitróclea. No quiero escuchar eso de epicóndilo medial y lateral. Eso sáquense de la cabeza eso. Entonces, encima del cóndilo es epicóndilo. Encima de la tróclea es epitróclea, porque la Target trae así. Es una nueva nomenclatura que no sirve para nada, excepto para confundir. Y lo que nosotros no queremos es confundir. Nosotros lo que queremos es que se aclare claridad, evitar confusión. Bueno, entonces ya vimos la región posterior del brazo, ahora estamos viendo la región externa, los 4 músculos. Recordar esto, los 4 músculos, de los 4 músculos, los 2 superficiales se insertan en el borde externo. Un poco por arriba en el borde externo del húmero, el braquiorradial, y un poco por debajo, el supinador, perdón, el primer radial. Y en el epicóndilo se insertan los 2 siguientes, el segundo radial y el supinador corto. Que por eso, el segundo radial y el supinador corto son epicondilios. ¿Ustedes recuerdan cuántos músculos epicondilios tenemos? ¿Cuántos? ¿No eran 5? No, no son 5. 5 son los músculos epitrocleares. 6 son, profe. 6 son, profe. 6. Correcto, 6, correctísimo. 6 son. Entonces, 2 ya saben acá. Los 2 más profundos de la región externa y los 4 superficiales de la región posterior. Ahí suman 6. Ya vamos a ver enseguida cuáles son esos músculos superficiales de la región posterior. ¿Ok? Y recordar, los músculos epitrocleares, ¿cuántos eran? 5, profe. ¿Cuántos? 5. 5, correcto. Los 4 del plano epitroclear y el flexor, el quinto es el flexor común superficial. El flexor común superficial. Ok. Entonces, los 4 epitrocleares del plano epitroclear eran palmar mayor, palmar menor, pronador redondo y cubital anterior. Y el flexor común superficial de los dedos. Esos son los 5 músculos epitrocleares. Y los 6 músculos epicondilios ya citamos acá dos. El segundo radial, el supinador corto y los 4 que vamos a ver enseguida del plano profundo. Acá tenemos el plano superficial, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Acá está. Estos son. Acá ustedes ven luego que tienen un tendón prácticamente único que termina acá en el epicóndilo. Acá está. Este entonces el primero. Extensor común de los dedos. Recuerden, cara posterior. No me pongan ahora flexor. Porque si ustedes me ponen a un músculo que está en la región posterior, tanto del brazo como en el antebrazo, y si ponen flexor, eso es como llamarle al blanco negro o al negro blanco. Es lo opuesto y está mal en todos los sentidos. No me vengan después a decir, me equivoqué, nomás estuve un poco nervioso. No, lo que está mal, así nomás es. Entonces, en la región posterior y sentido común, usen, en la región posterior está el extensor común de los dedos, y cuando hablo de común, va a cuáles dedos de la mano. Cuando hablo de común, ¿a cuáles dedos de la mano va? ¿A los 4 primeros o a los 4 últimos de la mano? A los 4 últimos. 4 últimos. Último, perfecto. El primer dedo es el dedo gordo. Los 4 comunes van a los 4 últimos. Índice, medio, anular y meñique. Para esos 4. ¿Ok? Entonces, este es el extensor común de los dedos. El extensor común. El extensor propio del meñique. El cubital posterior. El cubital posterior, ¿cómo también se denomina el cubital posterior? A ver si recuerdan. Porque ese habla de la acción. El nombre habla de la acción. El otro mu. Extensor cubital del carpo no es. Muy bien. Extensor cubital quiere decir que extiende la mano
y hace movimiento de aproximación. Por eso yo le decía, cuando el movimiento de cha-cha, cubital anterior y posterior hace esto, aproximación. Aproximación. Cubital anterior, falta cubital anterior, acción cubital anterior, posterior, ya saben. Esto. ¿Ok? Recordar eso. Bien. El extensor común, ya dijimos, estos 4 músculos son epicondilios, entonces sencillo. Si uno sabe que es músculo epicondilio, ya sabe directamente dónde se origina. En el epicóndilo, sencillo. Si es epicondilio, ¿dónde se origina? El epicóndilo. Entonces, eso también ayuda a eso, saber cuáles son epicondilios, cuáles son epitrocleares. Así, eso tiene que saber bien, no tiene que confundirse eso. Entonces, el extensor común va a ser epicondilo, entonces nace en el epicóndilo, después a nivel del tercio inferior del antebrazo se divide en 4 tendones, esos 4 tendones van a ir a los 4 últimos dedos. ¿Y cómo va a terminar? Termina en las 3 falanges. En la falange proximal, en la falange media y en la falange distal. En las 3 falanges termina. En la región posterior no tenemos tendón perforante ni perforado, porque hay un solo extensor. No hay un extensor superficial ni profundo, como en la región anterior. En la región anterior sí tenemos 2 flexores, tipos de flexores, flexor superficial y profundo. Por eso hay tendones perforantes y tendones perforados. Aquí no hay. Y el extensor propio del meñique va a unirse para terminar, porque nace en es un epicondilio, en el músculo epicondilio nace en el epicóndilo y va a terminar con el tendón, uniéndose al tendón que el extensor común envía para el meñique. Es decir, va a terminar se unen los tendones y va a terminar de la misma forma. Es decir, va a terminar en la primera, la segunda y la tercera falange. A nivel de la segunda abre 2 lengüetas. 2 lengüetas. Y en la tercera, una sola lengüeta. Y el cubital posterior o extensor cubital del carpo termina en la base del quinto metacarpiano, en la apófisis estiloide del quinto. Este no llega a la falange, en el quinto metacarpiano termina. Acá nomás termina. ¿Okay? Y todos estos músculos de la región posterior, toditos están inervados por el nervio radial. Recuerden que el nervio radial, la rama posterior, la motora, es la que le atraviesa aquí al supinador corto entre sus 2 fascículos y se va a ubicar entre los 2 planos. Y a nivel de los 2 planos se va a distribuir en todos los músculos. Entonces, a todo lo de la región posterior, tanto superficial como profundo, ahora ya vimos lo superficial, a todo esto le inerva. Vamos a pasar a ver los profundos ahora. Cuando ustedes van a hablar de la región posterior del antebrazo, plano profundo, lo primero que tienen que hacer es esto. Yo le llamo la pistolita. ¿Qué significa eso? Los 3 músculos, son 4 músculos, los 3 músculos van a venir al dedo pulgar y uno va a venir al dedo índice. En el dedo pulgar hay 3 huesos, el metacarpiano, en la primera falange y la última falange. Recuerden que no hay una segunda falange aquí. No hay. Entonces, 2 falanges nomás. Entonces, el metacarpiano, la primera falange y la segunda falange. ¿Cuáles son esos músculos? Acá está. El separador largo del pulgar. El extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Cuando yo voy a citar este separador largo, si yo pongo separador del pulgar nomás y no pongo este largo, ¿qué quiere decir? Estoy viendo. Cuando hay largo, quiere decir que hay uno corto. Y cuando hay uno corto, hay uno largo. Miren, se dan cuenta. Por eso los nombres tienen que saberlo con exactitud. Doctor, ¿y puede ser abductor largo del pulgar también ahí? ¿Perdón? Puede ser también aductor largo del pulgar. Ahí está el problema. Yo te estoy escuchando y vos estás diciendo aductor. Aductor es aproximado. Ah, entonces abductor. Sí, bueno, pero así tampoco se pronuncia. Abductor se pronuncia. ¿Y yo por qué pongo separador? Para evitar confusión. Ya. Gracias. Si yo digo aductor, estoy diciendo como si fuera a un músculo extensor, le estoy diciendo flexor. Es decir, le estoy llamando a blanco negro. Es lo contrario.
Entonces hay que evitar confusión. Yo sé que en el texto dice abductor, pero abductor no es la forma de pronunciar tampoco. ¿Por qué se dice abductor? Para diferenciarlo del aductor. Pero no es la forma correcta. Abductor es la forma de pronunciación. Pero eso al escuchar, ya puede uno escuchar como aductor. Entonces, ¿por qué no separo nomás el abductor y el aductor como aproximador y separador y fácil y soluciono mi vida? Entonces, esos son lo que tiene algunas cosas en la anatomía. La anatomía, según algunos, trata de evitar confusión, pero en esas situaciones lo que mete es confusión. Si tratan realmente de evitar confusión, tiene que eliminar ese término de abductor y aductor. Entonces, es meter separador y aproximador y punto. Y yo uso eso, separador y aproximador. A lo que separa, separa. Entre separador y aproximador nadie puede confundir. ¿Se entiende, verdad? Pero, bueno. Entonces, dijimos que en el pulgar tiene 3 huesos. Acá tiene el metacarpiano, la primera falange y la última falange. Y justamente estos 3 músculos van a un hueso de acá uno a cada uno de los huesos del pulgar. El separador va aquí en la base del metacarpiano, siempre en la cara dorsal. El extensor corto va a la primera falange, siempre en la cara dorsal, y el extensor largo va en la última falange. ¿Ok? Recordando entonces, el separador viene acá en la base y termina en la base de la primera falange. El extensor corto en la base de la primera falange, el extensor largo en la base de la última falange o tercera falange. Cada uno de estos músculos nace en el tercio medio e inferior, tanto en la cara posterior del radio y cúbito. Uno por debajo del otro. Cada uno por debajo del otro. ¿Ok? Entonces, entre el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar hay un espacio. Esta es la que conocemos como tabaquera anatómica y justamente vemos acá los 2 tendones. Los tendones de qué músculos son estos que estamos viendo acá. Me dicen, por favor. Lo que acabamos de decir. El extensor largo del pulgar. ¿De qué Hablamos. músculo? A ver. Solo el extensor largo del pulgar, profe. No. Repito mi pregunta. Entre el extensor corto del pulgar, que está acá arriba, y el extensor largo del pulgar se limita la tabaquera anatómica. Y por la tabaquera anatómica pasa 2 tendones. ¿A qué músculo corresponden estos 2 tendones? Primer y segundo radial, doctor. Muy bien, primer y segundo radial. ¿Y qué arteria encuentro acá? Miren, esto acá. ¿Qué arteria yo encuentro acá? La arteria radial. Muy bien, la arteria radial. ¿Y qué arco arterial va a formar la rama terminal de la arteria radial? ¿Qué arco arterial? El arco arterial profundo, profe. Correctísimo, el arco arterial profundo. Muy bien, por lo tanto, la rama terminal de la arteria cubital va a formar el arco arterial superficial. ¿Por qué se llama arco arterial superficial y profundo? Porque el arco arterial superficial está por delante del plano tendinoso, siempre en la cara palmar. Y en el arco arterial profundo está por detrás del plano tendinoso, siempre en la cara palmar. ¿Ok? Y aquí está el extensor común de los dedos. Ustedes ven acá, da un tendón que va en la primera falange. Después se divide en 3 lengüetas. La lengüeta del medio termina en la segunda y los 2 laterales terminan en la última falange. Así terminan en los 4 últimos dedos. Y el extensor propio del índice envía ese tendón al extensor que el extensor común envía al índice y terminan juntos. Mientras que el cubital posterior dijimos termina en la base del metacarpiano, del quinto. No llega en la falange El cubital posterior no llega en la falange. Lo que llega en la falange es el extensor común de los dedos
3 falanges y el extensor propio del meñique. Bueno, en el plano profundo ya dijimos, entonces, recuerden, el separador largo del pulgar, y esto es fácil de reconocer en la morgue porque contornea, estos dos músculos contornea al radio, el que está arriba es el separador largo y esta es la que termina en la base del del primer metacarpio. El extensor corto está por debajo el separador aquí, y su tendón termina entonces en la base del segundo, en la primera falange. Mientras que el extensor largo, el extensor largo propio, ahí termina aquí en la última falange. Y el extensor propio del índice termina con el tendón del extensor común. Es de la misma manera que el extensor común, el tendón que el extensor común envía al índice. Es decir, se une a ese tendón y terminan de la misma forma. Al llegar a nivel de articulación, da una expansión, va a la primera falange, después se divide en 3 lengüetas, la lengüeta del medio va a la segunda falange y los 2 laterales van a la última falange. Esa es la forma de terminación de los tendones del extensor común de los dedos. Recordar, todos los músculos de la región posterior, tanto del brazo como el antebrazo, están inervados por el nervio radial. No me pongan el nervio cubital, el nervio mediano ahora en la región posterior. En la región posterior, el nervio radial, el nervio motor. Y en la región externa también, en la región externa. ¿Ok? Vamos a ver ahora las correderas. Estas correderas osteotendinosas es muy importante. Hay 6 correderas osteotendinosas y ustedes tienen que manejar eso. Ustedes ven acá. Estas son las correderas de la cara dorsal de la muñeca aquí. Ustedes ven acá una corredera, acá otra corredera, otra corredera, otra corredera. Es por donde los tendones van a desplazarse y tienen que saber qué tendones pasa por cada corredera. ¿Okay? Una vez que conocemos los músculos, esto va a ser más fácil. Pero si ustedes no conocen los músculos, no saben dónde terminan los músculos, esto ni inténtenlo estudiar. Tienen que conocer primero los músculos. ¿Cuáles son los músculos de la región posterior? ¿En cuántos planos? ¿Cómo se disponen? ¿Dónde nacen? ¿Cómo terminan? Eso tienen que saber primero. Y tienen que saber si son epicondilios, si son epitrocleares, si termina en la cara dorsal y en la cara palmar, para saber si es un tendón extensor o flexor. Eso es clave. Si ustedes eso no manejan, me va a complicar la vida. Se les va a complicar muchísimo. Bien, aquí está esquemáticamente representado las 6 correderas osteotendinosas. Acá está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Esta en realidad está representándose así. Aquí, acá tenemos, ven ustedes la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Recuerden, este es el lado externo, lado externo. Este es el lado interno. Recuerden, posición anatómica. El pulgar es lateral, el dedo meñique es medial. ¿Ok? Posición anatómica. Recordar. Entonces, el hueso lateral del antebrazo, ¿cuál es? El hueso lateral del antebrazo es el cúbito. Radial. Ahí estaba. Si nosotros confundimos que el hueso lateral del antebrazo es cúbito, ahí ya luego metemos grande la pata. El hueso lateral del antebrazo es el radio. El hueso medial del antebrazo es el cúbito. Ahí está. Entre estos dos, ¿cuál le parece que es el radio y cuál le parece que es el cúbito? Este es, acá pongo mi señalador. Este hueso, ¿es radio o cúbito? Radio. Radio. ¿Por qué? ¿Y por qué es radio? Porque está el extensor y separador del pulgar. No, porque el radio en su extremidad inferior es mucho más voluminoso. El cúbito, su cabeza es inferior. Acá está esta es la cabeza del cúbito. Esta es la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito acá es inferior. Recuerden eso. En la extremidad inferior el radio es grande, amplio. ¿Cuántas caras tiene la extremidad inferior del radio? ¿Cuántas caras? A ver.
¿2 caras nomás tiene? 4. Dos. ¿Y 2, 3 o 4? ¿Cuántas? No tiene 4, doctor. Anterior, ¿Cómo posterior, lateral y medial. Muy bien, tiene 4, no es que no tiene. Tiene 4 caras. Eso es Disculpame. importante. Tiene 4 caras. Esta es la cara dorsal, esta es la cara palmar, esta es la cara externa y esta es la cara medial. Recuerden que la cara medial es articular, se articula con la cabeza del cúbito. ¿Qué tipo de articulación era que formaba con la cabeza del cúbito esta? La radio cubital inferior. ¿Eh? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué preguntaste, profe? A la pocha. ¿Qué tipo de articulación forma la radio cubital inferior? Trocoide, profe, puede ser. ¿Cómo? Trocoide. Trocoide, correcto. ¿Qué movimiento hace el trocoide? Articulación trocoide. Rotación, es decir, pronosupinación. Tiene un solo eje, rotación. Pronosupinación, eso es. Ok. Se dan cuenta que es lo que habíamos estudiado en generalidades, ahora estamos usando. Aquellos que no estudiaron generalidades, ahora van a tener que estudiar igual. Pero lo que estudiaron ya le va a servir ya nada. Eso es adelantar. Por eso nosotros decíamos nivelación. Adelantar, ¿cierto? Ya adelantar alguna cosa ya de la tarea que uno tiene pendiente para hacer. Bien, entonces, estamos de acuerdo. La extremidad inferior del radio, la extremidad, la epífisis del radio. El radio en sí tiene 3 caras, en la diáfisis, pero la epífisis inferior tiene 4 caras. La cara dorsal, la cara palmar o anterior, la cara externa y la cara medial. Por eso el hueso medial es el cúbito. Recuerden eso. Recuerden eso. Entonces, la cara externa está relacionada con 2 vainas. Una es anterior. Esta es anterior porque dijimos que es palmar. De acá está el túnel carpiano. Acá está el túnel carpiano. Adelante. Entonces, en la cara externa está relacionado con 2 vainas. Una anterior y otra posterior. Siempre en la cara externa. La vaina anterior contiene a esto, al separador y al extensor corto. Estos van juntos. El más anterior es el separador, más posterior es el extensor corto. Acá está, el separador y el extensor corto. La vaina posterior siempre en la cara externa va para los 2 radiales. ¿Recuerdan los 2 radiales? Primer radial y segundo radial. Primer radial que termina en la cara dorsal del segundo metacarpiano y el segundo radial que termina en la cara dorsal del tercero del metacarpiano. El primero en el segundo en el tercero. Recuerden. Entonces, estos 2 van juntos, el primero y segundo radial. Entonces, la cara externa está relacionada con 2 correderas osteotendinosas. La anterior es para el separador y para el extensor corto. La posterior es para el primero y el segundo radial. La cara posterior tiene también 2 correderas, una lateral y otra medial. ¿Por qué digo medial a este? A este es el lado medial donde está el cúbito, el lado medial. Por eso no tiene que confundirse. El hueso medial es el cúbito, el hueso lateral es el radio. Si ustedes se confunden eso, ya van a confundir todo esto. Ahí ya se fue ya hecho, chao pupi ya. Si ustedes eso confunden, chao pupi. Bueno, entonces, la cara dorsal o posterior
la corredera lateral, porque son dos, una es medial y otra es lateral, la cara es para el extensor largo propio del dedo gordo, para este, el extensor largo, ¿eh? En la que va a terminar en la última falange. Recuerden, entre el extensor corto y el extensor largo, acá está la tabaquera anatómica. Recuerden eso, ¿eh? Entonces, en la cara posterior está la corredera del extensor largo propio del pulgar. Y la corredera medial, siempre en la cara posterior, corresponde al extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos tiene 4 tendones para los 4 dedos, pero este va junto con el extensor propio del índice. Sí, el extensor propio del índice. ¿Recuerdan el extensor propio del índice del plano profundo? Junto con el extensor propio del índice. Extensor común con el extensor propio del índice. En la cara interna articular. Acá no hay corredera. Esta articular. Esta se articula con la cabeza del cúbito, forma una articulación de tipo trocoide y el movimiento que hace es pronosupinación, es decir, movimiento de rotación interna y externa, pronosupinación. Entonces, la otra corredera está entre el radio y el cúbito, en el espacio que separa entre el radio y el cúbito. Esta es la corredera del extensor propio del meñique. Y la última corredera está relacionada con el cúbito. Entre la cabeza y la apófisis estiloide del cúbito hay un surco. Y por ese surco corre el cubital posterior, que va solo. Entonces, en la cabeza, el cúbito está relacionado con una corredera, el cubital posterior, entre la cabeza y la apófisis estiloide. Entre el radio y el cúbito hay otra corredera, es el extensor propio del meñique. La cara posterior tiene 2 correderas, la cara externa tiene 2 correderas. ¿Se entiende eso? Eso tiene que ubicar, eso se ve en la morgue, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Cómo yo puedo preguntar, por ejemplo, a ustedes, corredera? Le puedo preguntar, en la cara externa del radio está relacionado con 2 correderas tendinosas. Cite los dos tendones, cite los músculos cuyos tendones pasan por la corredera anterior de la cara externa del radio. ¿Qué me van a poner ahí? Cite los músculos cuyos tendones van por la corredera anterior de la cara externa del radio. El separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Correctísimo. Bien. La cara posterior del radio está relacionado con 2 correderas osteotendinosas. La corredera más lateral da paso al tendón del siguiente músculo. ¿Cuál es el músculo? Extensor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar. Correctísimo. La extremidad inferior del cúbito está relacionado con una corredera osteotendinosa cuyo surco está entre la cabeza y la apófisis estiloide del cúbito. Cite el nombre del músculo cuyo tendón pasa por dicho surco. Propio meñique. No, cubital posterior. Cubital posterior es el que pasa entre la cabeza y la apófisis estiloide del cúbito. El extensor propio del meñique pasa entre los 2 huesos, entre el radio y el cúbito. ¿Ok? Entre el radio y el cúbito. Acá está. Este es el extensor propio del meñique. Ahí está el radio y el cúbito. Acá. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Buenos Aires. Por último, vamos a mirar un poco acá el nervio. Esto es importantísimo. Aquí. Miren acá, el hueso. Esto es importantísimo. Por eso, hueso, a veces dicen, yo no, hueso no estudio, es demasiado aburrido. Pero con el hueso uno relaciona todo. Relaciona todo. Imagínense acá el húmero. Extremidad superior del húmero.
muchísimas cosas uno puede decir húmero, por ejemplo, la extremidad superior. La extremidad superior tiene acá la tuberosidad menor o troquín, la tuberosidad mayor o troquíter, separado por el canal bicipital. En la tuberosidad menor troquín se inserta el subescapular. En la tuberosidad mayor o troquíter tiene inserción para 3 músculos cuyas facetas van de arriba para abajo: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y por el canal bicipital transcurre el tendón de la porción larga del bíceps que va a insertarse en la superficie supralenoidal. El canal bicipital, como todo canal, va a tener 2 labios y un fondo. El canal externo va a prestar inserción al músculo pectoral mayor. El canal interno o posterior va a prestar inserción al músculo redondo mayor. Y el fondo va a prestar inserción al dorsal ancho. Entre la cabeza del húmero, que es articular, y estas 2 tuberosidades mencionadas, está un surco. Esto se llama cuello anatómico. La superficie articular se articula con la cavidad glenoidea, forma una articulación de tipo enartrosis, que es una articulación la más completa que tenemos. Entre la epífisis y la diáfisis, acá vamos a tener el cuello quirúrgico, que está relacionado con un nervio. ¿Cuál será el nervio? Es el nervio circunflejo. Recuerden, el nervio circunflejo pasa por el cuadrilátero húmero tricipital junto con la arteria circunfleja posterior. Este nervio circunflejo es un nervio mixto que nace del tronco secundario posterior, llamado también radio circunflejo. Este nervio circunflejo va a inervar al deltoide y al músculo redondo menor. Aquí está, todito. Imagínense la cantidad de cosas que uno puede decir cuando uno rinde un examen oral. Nosotros rendíamos así, me acuerdo, ¿no? Pero ahora rinden escrito. Pero va a llegar un momento que vamos a rendir todito oral otra vez. Así es que tranquilo nomás. Yo creo que el segundo semestre va a ser todo presencial ya otra vez y vamos a meterle todo presencial, oral, todo ya. Vamos a dejar la parte virtual ya. Vamos a ver. Ojalá que vaya mejorando la situación. Bien. Entonces, este plexo, tienen que saber plexo braquial, ¿eh? El plexo braquial está formado por las 4 últimas ramas anteriores, las 4 últimos cervicales, que son la quinta, la sexta, la séptima, la octava y el primer dorsal o torácico. Cada una de estas ramas van a formar un tronco primario, es decir, la quinta con la sexta forma el primer tronco primario, el tronco primario superior, la séptima sola forma el tronco secundario medio y la octava con la primera forma el tronco secundario, el primario inferior. Cada uno de los troncos primarios da una rama anterior y posterior. Las ramas posteriores se reúnen y forman el tronco secundario posterior. Las ramas anteriores del primero, el tronco primario superior y medio, forma el tronco secundario enteroexterno. El tronco secundario, la rama anterior del tronco primario inferior, de por sí forma el tronco secundario anterointerno. Entonces, del tronco secundario posterior nace el nervio radial y el nervio circunflejo. Del tronco secundario enteroexterno va a salir el nervio musculocutáneo y la raíz externa al nervio mediano. El tronco secundario anterointerno va a salir la raíz interna al nervio mediano. Aquí se forma entonces el nervio mediano con las 2 raíces. Después tenemos el nervio cubital y los 2 nervios braquiales cutáneos. El cutáneo braquial cutáneo interno y el cutáneo accesorio. Aquí están. Estas son las inervaciones sensitivas, muy importantes. Recuerden también el canal de torsión acá, para el nervio radial. Y el canal, el surco epitrócleo lecraniano. Acá está. Este es lo que no quiero ver, este epicóndilo medial. Le voy a poner una feroz cruz la próxima vez, me voy a acordar. Acá. Epitróclea se llama esto, no se llama epicóndilo medial. No quiero escuchar. A KPT le voy a dar a aquel que me dice epicóndilo medial. Porque si está encima de la tróclea, es epitróclea, no es epicóndilo. Bueno, hay que llamarle las cosas por su nombre. Está mal plagueada por eso. Pero ojalá, muchos van a volver a decirnos otra vez así, pero para le voy a dar a KPT nomás, tranquilo. Entonces, este es el nervio cubital. Pasa por el surco epitrócleo olecraniano. Este es acá va a estar el olecrano del cúbito y esta es la epitróclea, entonces por eso se llama surco epitrócleo olecraniano. Acá va a pasar el nervio cubital. Bien, estas son las inervaciones sensitivas del antebrazo, muy importantes recordar.
En el hombro, entonces, la inervación sensitiva, recuerden acá, el circunflejo. En la cara anterior del brazo está, la cara anterior y externa es el nervio radial, la parte media acá el nervio músculo del braquial cutáneo interno, y este acá por dentro es el accesorio del braquial cutáneo interno. Accesorio del braquial cutáneo interno. Acá no participa nada el nervio mediano, no participa nada el nervio cubital, nada lo de brazo y antebrazo. Y el antebrazo en la cara anterior está dividida acá. El nervio músculo cutáneo por fuera, anterior y posterior. Miren ustedes, anterior y posterior, la parte externa. Y la parte interna es el braquial cutáneo interno. Y en el medio, la región posterior, todo es del nervio radial. Nervio radial en la región posterior y en la parte media del nervio radial. Después, en la mano, en la región posterior. Ustedes ven en rojo el nervio radial, este es el nervio cubital y el nervio mediano poco acá. Poco, las dos falanges, los 3 dedos primero. Y en la cara palmar, el nervio cubital con el mediano. El nervio cubital con el mediano. Recordar esto. Recordar es el nervio radial que pasa a nivel en la región posterior, en la rama motora, ¿se acuerdan? La que atravesó al supinador corto y se ubica acá entre los dos planos y divide, le da a todos los músculos acá de la región posterior. Mientras que la rama sensitiva después pasa acá en la región posterior para la inervación sensitiva aquí. Es del nervio radial acá, esta es la rama sensitiva, esta es la que desciende por debajo del supinador largo y después pasa a la región posterior. Esta es la rama sensitiva del nervio radial. Esta es la rama sensitiva del nervio radial. El nervio radial, una vez que el supinador largo se hace tendinoso, pasa a la región posterior. Y acá, el supinador largo va a limitar el canal del pulso. Por eso en el canal del pulso no vamos a encontrar nervio radial, solamente arteria radial y sus dos venas profundas. El nervio ya pasó en la región posterior, no está en el canal del pulso. Este es el nervio cubital que va a estar cubierto por el cubital anterior y el nervio mediano que va a estar cubierto por el músculo flexor común superficial de los dedos. Recordar eso, recordar. Entonces la inervación sensitiva acá, nuevamente, en la cara anterior del brazo, el nervio radial anterior y posterior, en la parte media acá el braquial cutáneo interno y en la parte axilar e interna el braquial cutáneo accesorio del braquial cutáneo interno. En la cara anterior del antebrazo, repito nuevamente, el nervio músculo cutáneo y el nervio braquial cutáneo interno. En la región posterior, 3 nervios. En la parte interna, el braquial cutáneo interno, en la parte externa, el músculo cutáneo y en el medio radial. En la cara dorsal, el nervio radial, el nervio cubital, acá radial, cubital y mediano ya entra acá. Mientras que cubital y mediano no entran nada aquí en el brazo, en el hombro ni en el antebrazo, solamente en la mano. En la mano. En la mano. Recordar eso. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? Doctor, quería consultarte algo de hace rato ya que pasó. El tema, para confirmar nomás, sobre la tabaquera anatómica, cuando de por ahí salga una pregunta que diga contenidos de la tabaquera anatómica, ¿sería solamente la arteria radial o también la arteria radial con los dos tendones del primer y segundo radial? Y también los dos tendones. Si yo quiero preguntar arteria, yo le preguntar contenido vascular de la tabaquera anatómica. Entonces incluye la arteria radial y sus dos venas profundas también. Y si es contenido tendinoso, son los dos tendones, primero y segundo radial. Entiendo, gracias, doctor. No, por favor, de nada. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Profe, una consulta. Sí, Mañana vamos a tener entrega de anatomía, ¿verdad? claro. Y va a ser antebrazo posterior la entrega. Antebrazo, a ver. Espera que todavía no hice el cuestionario. A ver. Tengo que mirar mi cronograma. Usted, y ustedes saben cuál es.
Yo creo que sería antebrazo posterior. ¿Eh? Creo que sería antebrazo posterior. Y bueno, yo tengo que mirar eso. A ver, voy a mirar un rato. Permitidme para confirmar ya así públicamente. Ok. ¿Dónde está? Viernes. Mañana 22, sí. Entrega miembro superior 3, sí. Región posterior. Dale, profe. Sí, señor. Todo lo que es miembro superior 3. Todo, ustedes ya saben eso y les mostré ya la vez pasada los contenidos. Sí, sí. Ahora voy a entrar un poco aquí. Upe. Ahí está.